Bienvenidos sean todos a este su programa Mundo Cristiano en el día de hoy lunes, señores. En el día de hoy lunes, señores, y continúan las elecciones. Ahí estuvo en el Perú. En el día de domingo vamos a ver los resultados más adelante, pero yo siempre estoy atento, Gaba, a todo ese tipo es importante. de la región, pero eso es importante, a ver cómo quedó Keiko Fujimori. Señores, nada, en el día de hoy, exclusivo en verdad, inclusivo en amor, es el tema. Recuerden que todo este mes estamos hablando la única entrada, ¿cómo es? El único camino para entrar al reino. El reino y la única puerta. Y la única en sentido general, la exclusividad en Dios. Creo que sí. Sí, la exclusividad del Evangelio. Exactamente. Ese es el asunto. Es la única forma de poder llegar al cielo. Ciertamente, el Evangelio es exclusivo en verdad e inclusivo en amor. Exactamente, ese es el tema que estaremos tratando en el día de hoy, recordándole a la gente, gracias por seguirnos, gracias por estar con nosotros, gracias por escucharnos y decirle que este programa es órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Si usted gusta visitar una iglesia donde se hable la verdad de Jesucristo y que usted quede impactado por lo que dice las Escrituras, probablemente por una persona que ha sido impactado por la misma escritura, venga a nuestra congregación. Nosotros estamos en la iglesia, en la calle Espaillat número 86, exactamente en la provincia de La Romana, es la parte este de República Dominicana. Ciertamente. Y para este domingo el culto es a las 6 de la tarde. Efectivamente. El segundo domingo el obispo Israel Jiménez estará en la predicación del mensaje. No se pierda este grandioso culto que está dirigido por el ¿cómo es un ministerio? Que está dirigido hacia la... Ok. El enfoque exclusivo es en el evangelismo. Exactamente, sí, para los amigos. Exactamente. Así que usted, amigo, tiene la invitación a que visite nuestra congregación el próximo domingo y se goce. Ciertamente. Entonces, Gaba, exclusivo, en verdad, inclusivo en amor, inclusive en amor. Es una palabra de este tiempo. El inclusivismo. No, ser inclusivo. Ser inclusivo. Sí, ser inclusivo. El exclusivo, tú sabes, cuando tú eres exclusivo. Él tiene problemas. Es cierto. De hecho, en tiempos anteriores, la exclusividad era sinónimo como de... vamos a decir, de qué sé yo, de primacía. De hecho, sí. Recuerda la boutique que tenían prendas exclusivas. Y tú ibas a una boutique a buscar una prenda. Muéstrame lo más exclusivo. Lo más exclusivo, porque tú querías ser completamente... Claro. Pero hoy día se habla mucho de lo que es el ser inclusivo. Lo abierto. Lo abierto, y ahí donde está el detalle, donde nosotros ahora planteamos un camino exclusivo en verdad, pero es inclusivo en amor. En amor. Y eso tenemos que explicarlo, Gapo. Claro que sí. ¿Cómo es? Una especie de presión, ¿o cómo es? ¿De presión? Sí, vamos a decir como... ciertamente, son dos tendencias que hay una especie de tendencia y tenemos que tener el balance de ahí. Sí, y yo he estado analizando estas dos vertientes muy de cerca en el pueblo cristiano. Sí. Muy de cerca en el pueblo cristiano, porque a medida que el tiempo va transcurriendo, uno ve la época y la etapa y ve cómo se ha estado comportando el pueblo cristiano con respecto a la defensa de la verdad. Cierto. Nosotros estamos en esta tierra y aparte de predicar el evangelio, de hacer lo que Dios nos mandó a hacer aquí en la tierra, tenemos la misión de, con la palabra de Dios, poder defender esa verdad. Así es. Pero con la misma palabra de Dios. Es decir, con la misma verdad, defender la verdad. Sin embargo, hemos visto ese desbalance con respecto a la defensa de la verdad o a esa muestra de la verdad con respecto a esa inclusión de amor que el Señor muestra, o que el Señor dice que debemos mostrar frente al prójimo. Así es. Nos apartamos de esa inclusión del amor y simplemente defendemos la verdad que entre comillas entendemos que es lo más importante, provocando con eso un desequilibrio. Ciertamente, nos enfocamos en el exclusivismo y olvidamos el inclusivismo, y ahí es donde entra el desbalance. Totalmente. Uno de los dos, entonces estaríamos mandando una señal completamente errada, completamente equivocada, que es lo que con
mucha frecuencia se hace en nuestros círculos. Entonces, Arturo, ¿hasta qué punto el inclusivismo en el amor del Señor o el amor hacia el prójimo uno debe de colocarlo? Debe de ser un balance que no negocie la verdad, pero que tampoco, vamos a decir, es como, te voy a poner un ejemplo, el ejemplo de la miel y el vinagre. Si tú le pones solamente vinagre a una herida, quema solamente, pero si le pones solamente miel, también hay una situación, debe de ser un balance. La mezcla de ambos te dará la cura vamos a decir, del mal que está padeciendo. Entonces, en el día de hoy, muchas veces nosotros nos enfocamos en el exclusivismo del Evangelio y nos olvidamos del inclusivismo que tiene el Evangelio en el sentido de amor. Es como exclusivo en el camino, inclusivo en la invitación. Es una puerta estrecha y angosta. Claro que sí. Pero es exclusiva. Bien. Pero es inclusiva porque es para todos. ¿Ve? O sea, ambas cosas yo tengo ahí. El exclusivismo, que es una puerta, ¿verdad? Pero el inclusivismo, que es para todos, está brindándole la oportunidad a que todo aquel que tenga todo aquel que con la necesidad pueda entrar por esa puerta. Ahí donde esto provoca que se creen dos sectores. Cierto. Un sector que defienda de forma y corra detrás de la defensa de la verdad, ¿sí? del exclusivismo. Del exclusivismo, de esa verdad, de a veces de la santidad como tal, y tenemos otro sector que está detrás de ese inclusivismo de amor al próximo. Entonces, al prójimo, que entonces viene el liberalismo. Explícame eso. El liberalismo religioso, donde todos te plantean, donde Dios te ama tal como eres. No, Dios no te ama tal como eres. Dios te ama a pesar de lo que eres. Y ahora, a pesar de lo que eres, te ama. Entonces Él va a trabajar para cambiar eso que en estos momentos, como tú has venido a los pies de Él. Ahí es donde está el detalle. Esa es la diferencia. Y tú escuchas con mucha, tal como soy, me ama. De hecho, hay interpretaciones musicales donde te hablan tal como soy. Tal como soy, Señor. No, son teología completamente errada. Dios no te ama tal como eres. Dios te ama a pesar de lo que tú eres. Ahora, comienza a trabajar contigo en el corazón a través del Espíritu Santo para transformar ese individuo que ha venido a los pies del Señor. Entonces, fíjate, Gaba, hay un problema, y es que la criatura quiere un Dios a su imagen, inclusivo, que no confronte, pero el Dios verdadero es exclusivo porque es santo. Ya, claro que sí. ¿Entiendes? Ahí es donde está el detalle. Nosotros debemos. ¿Y cuál ha sido el diagnóstico que Dios ha dado en la palabra con relación a la condición del ser humano, según Efesios 2:1? Que el hombre ha quedado como, está como muerto en sus delitos y pecados. Entonces, si el hombre se encuentra con un diagnóstico de muerte, necesita 5 hospitales diferentes. O buscar un hospital para darle algún tipo de tratamiento. Rápidamente un hospital. Con un diagnóstico de muerte. Una persona muerta. ¿Qué necesita, Gaba? Para poder lograr el objetivo de esa persona. ¿Qué muerta. Muerta. Porque es el diagnóstico del hombre. Claro. Muerto. Pero no tiene forma. Entonces, ¿cuál sería esa, vamos a decir, solución ante tal diagnóstico? Un hospital o 5 o 6 hospitales, 5 o 6, vamos a decir, ¿cómo se llama? Especialistas. No funciona. No hay forma, ¿verdad? No hay forma. Lo único que la solución a ese cadáver fue quien le dio la vida. La resurrección. ¿Y quién es el único que puede resucitar a un muerto espiritualmente? Se llama Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. Eso es lo que pasa cuando una persona viene a los pies del Señor. Que Dios lo trae ¿de qué? De muerte a vida. De hecho, lo dice literalmente en la palabra del Señor. Sí, claro que sí. Y ahí es donde está el detalle. Que por eso es que es tan exclusivo el camino para entrar al reino, Gaba. Recuerda que dijo Nicodemo cuando Pablo
que Pablo. Jesús le dijo que para poder entrar al reino de Dios tenía que nacer de nuevo. Entiéndase que se tiene que producir un milagro. No, claro que sí. Lo que pasa es que un muerto no puede revivirse a sí mismo. No, tiene que ser otro que lo resucite. Lo siento. Con tal poder. Yo no sé cómo la gente indica y cada lunes Tú te convences más de que no hay forma. No hay forma. ¿Cómo la gente dice que por las obras no hay forma? No hay forma. Es que está muerto. Tú eres incapaz de hacer eres incapaz, ciertamente. Entonces tiene que haber un individuo, una persona con el suficiente poder y la capacidad de poder lograr eso y traerte de muerte a vida. Y ese es el único, se llama Jesucristo. Por eso es el único camino. ¿Cuál sería entonces esa medida? Si nos vamos hay una tendencia, lo hablamos fuera del aire, hay una tendencia con respecto a muchas iglesias previamente, en tiempos atrás, que buscando defender la verdad de Cristo, provocaba muchos daños. Y te hice referencia de algo que se utilizaba mucho, y creo que algunas iglesias lo utilizan mucho, que es la disciplina. A veces la disciplina física, eclesiástica. A veces lo hacían con... no incluían ese amor de Dios, que se tornaba algo sumamente... sí, muy, vamos a decir, sería legalista. Muy legalista. Ahí es donde está el detalle, porque si tú te vas a Gálatas 6:1, te dice lo que sucede cuando un hermano es encontrado... vamos a decir, en falta o pecando. Sí, antes de que lo explique, que creo que el apóstol Pablo es que habla con eso y dice exactamente el procedimiento. Entonces, el procedimiento, ¿qué debe hacer si una persona se viene? Claro, el procedimiento completo. Exacto. Mira, lo lleva aquí. Eso lo dijo Jesús en Mateo 18. El apóstol Pablo no habla de eso. Habla de cuando un individuo se es sorprendido en un pecado, en falta, él le dice cómo yo debo de reprenderlo, cómo yo debo en amor, o sea, no vaya a ser que yo mismo sea tentado y caer en el mismo pecado. Pero en tiempos atrás... era una cosa del otro mundo el tema de la disciplina. Sí, tú me estuviste narrando. Que estaban a cargo de los diáconos en la mayoría de los casos, los diáconos que vigilaban que los hermanos andaran de forma correcta. Que la palabra diácono significa servidor. Servidores. No, los diáconos no eran servidores. Eran unos individuos, siervos, que a veces daban terror. O sea, ellos se paraban frente a y los hermanos pueden testificar y decirnos si no es cierto. Se paraban frente a la puerta de la iglesia y chequeaban y ellos relojeaban a ver cómo estaba el ambiente, y eso provocaba problemas serios. Claro. Sabe que colocar a un individuo por algún tipo de falta, sacarlo de la iglesia y colocarlo en la parte de atrás. Aparte de eso, quitarle cualquier tipo de participación. Aparte de eso, no sé qué, hasta un tiempo, 1 mes, 2 meses, 3 meses, apartado, simplemente porque cometió algún tipo de error, que a veces eso no provocaba la restauración del individuo como tal. O sea, que no se hacía el debido proceso. No, claro que no. Y lo que provocaba con eso era que el individuo cumplía 3 meses, pero seguía igual. Ciertamente. No, totalmente. Porque el debido proceso te da 3 etapas. Primero es donde la sola y explícale y dile. Y luego si te escucha, ahí mismo se quedó tranquilo todo, claro. Se quedó todo ahí. Pero ese explícale y dile, viene consigo con mostrarle la palabra, mira lo que hiciste no es correcto, mira, exacto. Yo creo que puede pasar esto, mira, vamos a hacer esto, y eso provoca una restauración en un individuo. Exactamente, o en su caso, si es contra ti, que pasó lo que pasó, tú le explicas y si todo quedó, se quedó ahí todo. O sea, exactamente. No hay una situación. O sea, eso es si nosotros, señores, nos acogemos al debido proceso, mira, son muchas las cosas que nosotros vamos a ahorrarnos. Claro que sí. Pero lamentablemente. Y la cuestión es que la Biblia es muy clara con respecto a eso y nos da la oportunidad de que tiene los parámetros, te dice claro. cómo van las cosas, y si nosotros lo hacemos así, tuviéramos menos dolor de cabeza. Claro que sí. Mira, ahí, por ejemplo, Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido, o sea, que no fue que él mismo confesó, sino que lo atraparon. Sí.
en alguna falta, vosotros que sois espirituales, se supone que debemos ser espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, porque tú estás montado en el mismo caballo. O sea, estamos en la misma carrera. Exactamente. No me meta los pies porque va a pasar lo mismo. Exactamente. Entonces, esa es la recomendación que hace el apóstol Pablo. Y la recomendación que hace Jesús en Mateo capítulo 18 también te dice que cuando tú, que el mismo Pedro se le acercó a Jesús y le dijo, ¿cuántas veces yo debo de pecar, de perdonar a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no, hasta 7 no, hasta 70 veces. Pero hay gente que lo ve literal con respecto a la cantidad de veces. No. Y lo pueden contar incluso. No, ya yo voy por tantas veces. Eso es un... Si de repente me faltan 5 veces para perdonar a Julio Gaba, si de repente me pasa esas 5 veces, ya no hay forma de perdonar. No, lo que pasa es que el 7 es un número perfecto. Te está diciendo que todas las veces. Claro. Eso es lo que te está dando allí. Inclusivismo o inclusivo en amor no es otra cosa. Inclusivo en amor, porque la verdad, ¿qué es la verdad? Bueno, lo que se corresponde a la realidad. Exclusivo en verdad, ¿qué es exclusivo en verdad, señores? Es que, ¿por qué es Cristo el único camino? Yo tengo que explicarle, pero en esa explicación que yo le doy a mi prójimo, yo tengo que decirle por qué Jesús es el único camino y no es que todos los caminos conducen a Roma, como decíamos la semana pasada, sí. Esa frase de allá de la antigüedad, que ciertamente, literalmente era así. Claro, todos los caminos conducían a Roma. Pero en el punto de vista religioso espiritual no es así, no todos los caminos. Y hay un camino. ¿Por qué Cristo es el único camino? Porque fue el único que hizo lo que en realidad se necesitaba hacer para lograr sacarnos nosotros en la condición en la cual nosotros nos encontrábamos. Los demás no hicieron nada de lo que hizo Cristo. Cristo sí lo hizo por la condición que tenía él o que tiene. ¿Cuál es la condición? De ser hombre, pero a la vez ser Dios. Y como podía ser, tenía las condiciones, ambas condiciones, obviamente ambas pudo cumplir y lo llevó a cabo tal cual como establecido está. Ser inclusivo en amor no es mezclar a Cristo con otras religiones. Eso se llama sincretismo, Gaba. Yeah. Eso no puede ser. Al final todos salvan. Eso se llama universalismo, que eso es otro tipo de corriente. Pero tampoco callar la verdad para caerle bien a todo el mundo. Que pasa mucho. Eso se llama cobardía y lo condena la palabra. Y está en primer lugar donde dice que los que no heredarán el reino de Dios, ni los cobardes. Eso es el primero que sale, son los cobardes. O sea que usted no está llamado a callar la verdad, pero decirlo en amor. Claro, decirlo en amor. Y como decías al principio, lo que tiene que tener el individuo es un equilibrio de estos dos niveles. Uh-huh. Un equilibrio en presentar esta verdad exclusiva que decía, hemos dicho, y te lo dije ahorita fuera de cámara, que esa verdad no necesita ser defendida de forma... Solamente tiene que soltarla. No, cuando digo que no necesita ser defendida con otras cosas, sino con la misma verdad. Con la misma verdad. Es decir, la palabra se defiende sola con su misma verdad. Ciertamente. Y a veces los límites, cuando nosotros vemos la inclusión en el amor del Señor, se nos prende el bombillito y uno dice, lo que pasa es que al momento de presentar el amor de Jesucristo y hacerle entender a la gente de que Jesucristo es amor, de que no importa qué pasa eso, como mismo presentó Jesucristo con su muerte la gracia, uh-huh. Y que el apóstol Pablo creo que tuvo que decir en un momento y permaneceremos en el pecado para que la gracia dijo, no, de ninguna manera. No estamos hablando de eso. Uh-huh. Existe el límite con respecto a esa misma gracia, y si de repente nosotros no tenemos una especie de balance, se convierte en un libertinaje. Es cierto, es un problema. Recuerda el episodio de Jesús y la mujer samaritana. Claro que sí. Ahí entra el exclusivismo y el inclusivismo. Jesús le está diciendo, si tú conocieras el don de Dios, sabría quién te está, o sea, te está diciendo el regalo de Dios, sabría quién. Entonces, ahí estamos viendo el exclusivismo.
Él está denunciando, pero está diciendo es inclusivo porque ¿a quién le está anunciando él ese evangelio? A una mujer samaritana. No es solamente eso, no vamos a hablar de la verdad. Ajá. Él le dice claramente, no, tienes esposo, Sí. cuando se llega a la conversación. Sí. Porque 5 maridos ha tenido y el que tiene ahora No es te tuyo. corresponde. Esa es la verdad. Ajá. La verdad es que tú eres discúlpame la palabra, tú estás mal. Exacto. Tú no, pero automáticamente le presenta Exacto. que es que está La gracia. La gracia, le presenta la salvación, le presenta el camino, el único camino se lo presenta. Dice, Sí. no, espérate, pero Le presenta si la tú salida. bebieras Sí. del agua que yo te doy, no tendrás sed jamás. Entonces ahí es donde vemos vamos a decir, ser inclusivo, vemos como Juan 1:14. Jesús no esperó a la persona en el templo, Jesús fue donde el publicano, a la mesa de los publicanos. Claro. Él vino al mundo, se hizo carne para venir a nosotros. O sea, ahí vemos lo que es ser inclusivo, porque está siendo anunciado a todo el mundo, no Claro que importando sí, la persona. claro que sí. Todo el mundo están siendo invitados a esta puerta que sí es exclusiva. Fíjate cómo se complementa el exclusivismo con el inclusivismo. Es claro. ahí donde está, conocer inclusive. El amor que nos dice la verdad. Un ejemplo, si tú ves una persona, un ciego que va caminando y va rumbo al precipicio, el amor en un momento dado manifestado a ese ciego que va camino y va a caer en un precipicio es gritarle: no, por ahí no. No es decirle: yo respeto el camino que él ha tomado. Eso no es ser. Es verdad. Eso no es. No. él decidió eso. No, yo respeto Yo soy el camino que él ha tomado, pero él se está cayendo y va a caer. Hermano. Entonces yo le estoy gritando. Ahí es donde está el detalle. Y tiene que ver mucho con la verdad de Cristo, saber que el individuo como tal su pensamiento va de continuo al mal. Ciertamente. Y cuando uno piensa así, uno sabe que el individuo cuando hace algo, no necesariamente tú tienes que ver al individuo lo que hace como tal, sino la simiente del individuo, es decir, de qué está, ¿cómo te digo? El individuo como tal, ¿no? Este individuo va de continuo al mal. Sus pensamientos son pensamientos únicamente malos. Hacerlo bueno. Es decir, que si de repente él está haciendo... Si él hace algo bueno relativamente bueno ante los demás, es con un propósito pecaminoso, porque Claro es con que un sí. beneficio particular. Ahí es donde está el detalle. Esa es la gran diferencia Claro. entre una cosa y la otra. Y una de las cosas que también queremos decir, ya finalizando, ¿cuál sería la solución, Gaba, a esta situación? De hecho, Juan 3:16 nos habla ahí mismo, vemos ser inclusivo ahí. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero hay una lectura, una cita que citate, para la redundancia, y sería bueno leerla. ¿Cuál es esa? Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, Ajá. sazonada con sal, Ajá. para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. No es únicamente ni que... Esa combinación tiene que estar. La sal es la verdad, preserva. Yo tengo que estar ahí. Pero la gracia es con amor, el amor que yo debo presentar esa verdad. Pero si yo, Gaba, decido presentar solamente el evangelio con sal, eso es legalismo. No, totalmente. Pero si solamente presento el evangelio con gracia, es liberalismo. ¿Entiendes? Sí, y que la gente tiene que ser el entender que la balance. gracia, la verdad no es un garrote que tú vas a darle a la gente, que se ha utilizado mucho. El garrote. Sí. Sino como bálsamo. Y bisturí. Y bisturí, claro. Para que sí. extirpar. Y sanar las heridas. Exactamente. ¿Entiendes? Que eso es lo que transforma al individuo. Porque la gente entiende
que lo que hizo el padre con respecto al hijo que regresó luego de vender todo, Sí. pero papá, pero brother, pero él gastó todo lo que tenía. ¿Y qué pasó? Lo que pasa es que cuando el individuo fue chocado con esa gracia de parte del padre, fue transformado. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Y fíjate que el hijo, el otro mayor, a él también le habían dado su parte, ¿eh? Porque él se la repartió a los dos. A los dos le dio cada uno su parte. Para que tú tengas una idea, sí, él le dio a cada uno su parte, léelo, dije en plural. A los dos le dio su parte. Sí, le dio su parte a los dos, pero él está reclamando, pero ya yo te di la que te correspondía. Lo que ahora el papá le está dando es lo del mismo papá, porque ya lo tuyo que te correspondía, él se lo repartió. Claro. Y lo que pasa es que cuando el hombre no tiene solución, cuando el individuo no tiene por dónde agarrar, que no hay forma de salir del hoyo donde está, es que inicia la transformación de ese individuo. Cuando encuentra esa mano que le extiende. Y eso fue exactamente lo que sucedió con... Esa es la gracia. Totalmente. Así es. Favor inmerecido. Señores, no tenemos más tiempo para su amigo y hermano Arturo Peguero. Ha sido un placer. Nuestro hermano Julio Gaba. Mañana los caballeros con un tema tan interesante como este. Invíteme, caballero. Cualquier cosa. Yo no tengo problema. Gracias.